Amados, buenas noches. Dios los bendiga. Qué privilegio, qué honor estar con ustedes después de ya mucho tiempo que no habíamos podido, por asuntos ministeriales y tanta ocupación en el ministerio, gracias a Dios, habíamos sido ya motivados por parte de nuestra familia a retomar este tiempo de palabra. Pues hermano Pedrito hoy viene con un nuevo look, ¿verdad? Sin pelo, sin fuerza, porque al quitarme el pelo me quitaron la fuerza. Pero qué privilegio saludarlos, qué honor el poder compartir esta noche un poquito acerca de la palabra del Señor. Ya habían pasado ya 4 meses, estábamos haciendo cuentas de no subir un mensaje más, pero hoy, una vez más, estaré compartiendo la bendita palabra del Señor. Reciban un abrazo, un saludo de su amigo y hermano en Cristo, Pedrito Aguilar. A todos los que ya están conectados, gracias por conectarse. Compartan esta transmisión para que podamos también llegar a más personas. Trataremos la manera todos los miércoles, con la ayuda del Señor, estar compartiendo esta palabra. Bendiciones para todos. Compartiré sobre el tema las 3 naturalezas. Ese es el mensaje que Dios puso en mi corazón como fuego para compartir hoy con ustedes. Las 3 naturalezas. Para ello voy a utilizar lo que dice la Escritura en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios. Capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 3. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y esta es una de las partes más importantes. Y éramos por naturaleza hijos de la ira, o hijos de ira. Padre, gracias por esta palabra que vamos a compartir, que sea de edificación, de bendición a todos los que nos escuchan y nos ven a través de estos medios y aquellos que sin duda alguna lo van a ver en tiempos futuros. Amén y amén. Las 3 naturalezas. Bueno, yo creo que a todos nos gustan las mascotas, a todos nos gustan los animales y peculiarmente nos gustan mucho los perros. A mí me encantan esos perros no de tamaño muy grande. No me gustan los perros que actualmente tienen una fama de ser sanguinarios, de ser bravos o de ser violentos. Usted ya sabe a qué raza de perro me refiero, pero hay mucha gente que es feliz teniendo un Bull Terrier, teniendo un Pitbull en casa. Y la mayoría de personas se preguntan y dicen, ¿pero qué pasó? Se supo de tal situación de personas que por ejemplo, dicen tal perro mordió a una niña y le descuartizó la cara y bueno, tantas cosas, ¿verdad?, que hemos oído. Y todos nos admiramos y decimos, pero ¿cómo es posible que pudo suceder eso? Pero solo tiene una pequeña explicación. Es por naturaleza. La naturaleza del animal es una naturaleza animal. Así lo criemos en casa, así duerma con nosotros en la cama. Yo conozco de personas a través de la televisión que han adoptado mascotas como leones, como tigres, como jaguares, y en algún momento el animal manifiesta su naturaleza en violencia, porque esa es su naturaleza. Pues el Señor nos habla a través del apóstol Pablo y dice que nosotros por naturaleza éramos hijos de ira. Y exactamente acerca de eso quiero hablar con ustedes esta noche. El tema se titula Las 3 naturalezas. Es increíble cómo el Señor se manifiesta en nuestra vida cuando llega a nuestra vida, cuando toca nuestra vida, cuando visita nuestro corazón y lo hacemos parte de nuestro diario vivir, como la naturaleza humana
pecaminosa va muriendo día con día y la naturaleza del Señor se empieza a ver. Hoy voy a hablarles de 3 naturalezas bíblicamente que gobiernan constantemente en la vida del ser humano, sean creyentes o no creyentes. El propósito de este mensaje, mis amados, es que podamos concluir al final de este mensaje qué naturaleza es la que está gobernándome actualmente, qué naturaleza es la que me gobierna, la que me domina y a qué naturaleza estoy yo esclavo. Voy a hablarles de 3 naturalezas. Número 1, la naturaleza natural. Número 2, la naturaleza carnal. Y número 3, la naturaleza espiritual. Repito, natural, carnal y espiritual. Son las 3 naturalezas que la Biblia nos enseña, nos muestra, por las cuales podemos ser gobernados o podemos ser, hermanos, dominados. Escuche esto. Vamos a ver qué dice la Escritura de la primera naturaleza. ¿Cómo es que se manifiestan las naturalezas? La primera, la natural, la carnal y la espiritual. ¿Cómo es que se manifiestan esas naturalezas? Porque tienen una manifestación en el diario vivir. Entonces aquí viene. Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2 y versículo 14, el apóstol Pablo nos da una enseñanza de cómo podemos identificar a aquel hombre o aquella mujer que están siendo gobernados por una naturaleza natural. Veamos, dice capítulo 2, Primera de Corintios, verso 14, dice, pero el hombre natural, oiga, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero nos explica por qué no las percibe. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aquí está la manifestación del hombre natural o la naturaleza natural en el hombre o en la mujer. Número 1, no percibe las cosas del Espíritu, que son de Dios. No digiere, no discierne, no comprende, no entiende las cosas del Espíritu de Dios. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. He escuchado muchas veces mujeres decirme, no, yo le he explicado a mi esposo, hermano, una y otra vez, cosas aquí, cosas allá de la Biblia, y por más que le leo la Biblia, hermano, no le entra, no me capta, no comprende. Hermano, perdón, pero al hombre natural o la mujer natural, que está tomado por una naturaleza natural, así usted le explique con dibujitos, con plasticina, con imágenes en una computadora, las cosas de Dios no las puede entender, no las puede comprender, por una simple y sencilla razón, que no ha nacido de nuevo. Por eso dice la Escritura en San Juan capítulo 3, versículo 7, no os maravilléis que os he dicho, os es necesario nacer de nuevo. Porque cuando nosotros nacemos de nuevo, se nos es quitada la venda que no nos dejaba ver la realidad. Mire, le voy a explicar esto. Al hombre natural o la mujer natural, que es gobernado por esa naturaleza, escuche esto, le es más normal y más natural, escuche, esto es maravilloso, le es más normal aceptar que un borracho está tirado en el suelo llorando y justifica y dice, no, pues está borracho. A él le parece más normal que un borracho diga locuras, tonterías, tirado en el suelo, a que un cristiano dentro de un servicio esté llorando y tirado en el suelo. Entonces dice, es que no comprendo por qué tienen que llorar, por qué tienen que tirarse al suelo, porque esas cosas solo se pueden discernir espiritualmente. La naturaleza natural impide que el ser humano pueda apreciar, entender las cosas que son de Dios. Pero si ese ser humano acepta a Cristo en su corazón como el Señor y Salvador de su vida, escuche esto, mi hermano, ese hermano o esa persona le van a ser quitadas las vendas de la ignorancia y lo que antes le parecía locura, hoy sabe que es la verdad. ¿Cuántos de nosotros no vivimos gobernados en algún momento de nuestra vida en esa naturaleza?
donde lo bueno nos parecía malo y lo malo que nosotros hacíamos parecía que era lo bueno y todos los demás estaban equivocados y todos los demás eran locos. Es más normal para alguien que está gobernado por una naturaleza natural, escucha esto, es más normal aceptar, escucha esto, aceptar que la señora de la cantina, de la venta de licor, llegó pobre a abrir su negocio y actualmente tiene 3 casas y 4 carros y mucho dinero. Le es tan normal aceptar eso en su corazón, pero no le es normal aceptar que un pastor llegó sin dinero, que un pastor llegó pobre y que hoy, después de 10 años de servirle a Dios, es un hombre con casa, con 2 carros y muy próspero económicamente. ¿Por qué? Porque el hombre natural está sujeto a las cosas naturales y se deja gobernar por lo natural. Es como que usted le dijera a una persona natural en su manera de pensar en esa naturaleza que le gobierna: fíjese que la pandemia yo no trabajé y todos los días comí. Le cuento que no tuve trabajo y todos los días mi refrigeradora estuvo llena. Entonces el que está gobernado por esa naturaleza natural se ríe y dice: sí, pues yo si no trabajo no como. Porque el hombre natural asume y da por sentado que todo lo que tiene, lo tiene porque trabaja, lo tiene porque madruga, lo tiene porque se esfuerza, lo tiene porque tiene un título, lo tiene porque simple y sencillamente tiene un puesto importante en una empresa. Pero el hombre natural jamás va a comprender, jamás va a entender que todo lo que tenemos es gracias a Dios y que aunque tengamos salud, que aunque tengamos trabajo, si no tenemos salud, definitivamente jamás vamos a poder ir a trabajar. ¿Quién puede trabajar sin salud? ¿Quién se puede levantar de madrugada, ir y regresar a casa sin salud? ¿Quién? Todo lo que tenemos es gracias a Dios y por eso nosotros hoy decimos: no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre damos gloria. El hombre natural le será más fácil aceptar, escuche esto, que alguien que vende droga, trafica droga, hoy sea prosperado, pero no que un pastor, un ministro, un predicador lo conoció pobre y hoy, después de años de servirle a Dios, es un hombre que se viste mejor, un hombre que anda en un buen carro. ¿Por qué? Porque su mente natural, su naturaleza natural, no le puede hacer entender. Pero si nace de nuevo, escucha esto, entonces va a poder decir: oh, yo hacía tal cosa, oh, yo me comportaba así, hoy entiendo que yo estaba equivocado. Pero eso sucede únicamente a través del nuevo nacimiento, cuando Cristo llega no solo a salvarnos, sino a convertirse en el amo, Señor, gobernador de nuestra vida. Número 1, la naturaleza natural. El apóstol Pablo nos describe cómo es que se manifiesta una persona gobernada por una naturaleza natural. Número 1, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Número 2, dice que que le son locura. Y número 3, dice que no las puede entender. Pero si nace de nuevo, podrá discernir, no le serán locura y escuche lo más lindo, las podrá entender. ¿Sabe usted qué significa entender? Esa parte de la vida cuando decimos: ya, ahora sí entiendo. Eso es. Cuando nosotros sabemos que la verdad es verdad, que el pecado es pecado, que lo bueno es bueno y que lo malo es malo. Y le llamamos por su nombre. Número 2, el apóstol también nos habla de la naturaleza carnal. La naturaleza natural, ya dijimos, no percibe las cosas del Espíritu, que son de Dios. 2, le son locura. Y número 3, dice que no las puede entender. Número 2, la naturaleza carnal la encontramos en el capítulo siguiente. 1 Corintios 2, 14 leímos para encontrar la manifestación de una naturaleza natural. Pero en el capítulo 3 de 1 Corintios, versículo 1 en adelante, encontramos a Pablo explicándonos cómo se manifiestan las actitudes de una persona que es carnal. Toda mi vida pensé
que carnal era un hombre que miraba mujeres, que carnal era un hombre que miraba las piernas de una mujer, que carnal era una persona que andaba viendo cuerpos. Escuche esto, Pablo no enseña que esa persona sea carnal. Pablo lo que enseña es que esa persona es pecadora, pero las manifestaciones de una persona carnal son evidentes a la luz de la Biblia. Dice 1 Corintios 3, de manera que yo, Pablo, hermanos, oiga, se está dirigiendo a un grupo de personas que ya nacieron de nuevo. Son personas que ya conocen a Cristo. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. Pregunta, ¿no sois carnales? ¿No sois carnales? Y andáis como hombres, porque dice el uno, yo soy ciertamente de Pablo, y otro, yo ciertamente de Apolos. Pregunta otra vez, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué pues es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Aquí está. Lo primero que quiero decir en este punto es que una persona gobernada por la carnalidad es una persona que ya conoce a Cristo. Es una persona que ya la luz de Cristo le ha alumbrado. Es una mezcla entre impío y creyente, porque ya le llegó la luz de Cristo, pero la carnalidad le gobierna. Y Pablo nos habla de 5 manifestaciones que tiene una persona que es carnal. Número 1, dice, como niños en Cristo. Pablo nos habla claramente que una persona carnal se comporta como niño. Vamos a hablar de 3 cosas que tiene un niño. ¿Cómo identifico yo a un niño? Número 1, los niños son caprichosos. Número 2, los niños son egoístas. Escuche esto. Cuando hablamos de las cosas negativas de un niño, podemos hablar de muchas. Yo solo le voy a hablar de 3. Un niño es caprichoso, un niño es egoísta y número 3, un niño es inmaduro. La primera manifestación que tiene una persona carnal son sus inmadureces. ¿Cuántos cristianos hoy en día no se van o se cambian de un grupo, de una iglesia o de un liderazgo por simple y sencillamente una mala mirada? Porque simple y sencillamente esta persona, su líder, su pastor, no complace sus exigencias. Esas son inmadureces. ¿Cuántas veces nosotros fijamos nuestra mirada en cosas y detalles tan superficiales, tan insignificantes, y los ponemos en prioridades y aplastan nuestra fe y nuestra perseverancia en Cristo, y terminamos tomando decisiones que dan vergüenza porque somos inmaduros? Un niño es inmaduro, un niño es caprichoso y un niño es egoísta. Entonces Pablo lo que está diciendo es, a los carnales se les identifica porque son inmaduros, porque son caprichosos y porque son egoístas. El caprichoso, usted sabe, no hay que hablar mucho de él. Caprichoso, hace capricho, y si no se cumple su capricho, sigue gritando y sigue llorando y llama la atención. Pero también está el egoísta, todo lo quiere para él, no puede sucederle nada bueno a nadie que no sea él. Todo lo quiere para él y todo lo que gira a su alrededor tiene que estar a sus pies. Entonces Pablo dice, les tuve que hablar como a carnales porque espirituales no son. Ustedes no son capaces aún porque se comportan como niños. 2, porque habiendo pues entre vosotros celos, ¿cuánta gente celosa no tenemos hoy? Y no hablamos solo en el matrimonio, podemos hablar de gente celosa por un ministerio, por un llamado, por un liderazgo, por un nombre, escuche esto, por un título o un puesto dentro de la misma iglesia. ¿Cuánta gente no manifiesta los celos en las amistades?
Personas que se molestan porque tú eres amigo no solo de ellos, sino de otros más. Y quieren una amistad exclusiva, una amistad personal, con etiqueta. Y no les gusta, para ellos no cabe, para ellas no cabe en su cabeza que tú tengas que compartir tu tiempo, compartir tus experiencias con más personas que no sean ellos. Los celos se pueden ver aún entre hermanos en la misma familia. Entonces dice Pablo, número 1, los carnales son inmaduros, son niños, son como niños, no crecen. Y ese comportamiento de un niño es normal, pero es duro decir que hoy hay cristianos que llevan años, que han cumplido años, que han recorrido el camino y siguen con inmadureces en su vida, cosas que tenían que vivirlas o que eran justas y aceptables en su etapa de la niñez cristiana. Tenemos que madurar. 2, dice Pablo, hay celos. Y los celos simple y sencillamente son ese sentimiento de desconfianza que sentimos a las personas que amamos. Luego dice, habiendo entre vosotros contiendas. ¿Qué son las contiendas? Son pleitos. En pocas palabras, la palabra contienda son pleitos. Hoy tenemos cristianos dentro de las mismas iglesias, pleitistas. Yo les llamo pandilleros cristianos, que ya no pelean con armas de fuego, pero pelean con palabras, con actitudes. Y les digo algo, no está mal que en algún momento nosotros peleemos algunas decisiones, pero no podemos vivir toda la vida en un lugar peleando, inconformes. Hermanos amados, la carnalidad se manifiesta a través de ser pleitistas. Examinemos, porque un carnal no es un impío, un carnal es alguien que ya conoce de Cristo, pero le están gobernando sus instintos carnales. Esa humanidad pecaminosa sigue gobernando, comportándose como niño, siendo celoso, peleonero. Y luego dice el apóstol Pablo, y habiendo entre vosotros disensiones. Las palabras disensión también se puede interpretar como confrontaciones, pero ya son confrontaciones con más violencia, con confrontaciones donde queremos buscar una pelea, donde queremos buscar un problema, pero que no solo involucra palabras, involucra amenazas, y no solo amenazas, también involucra golpes y también involucra el físico. ¿Eso qué quiere decir? Hoy sabemos de muchos cristianos, de muchas personas que se han ofrecido golpes al no llegar a un acuerdo después de una reunión en una directiva. ¿Qué es la carnalidad entonces? Número 1, comportarse como niño, ser celoso. Número 3, ser peleonero. Y número 4, ser disencioso, confrontativo. Y luego dice el apóstol con la número 5, dice el apóstol en el verso 4, porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Y el apóstol trata de ordenar a la iglesia de Corinto y le dice, ¿quién es pues Pablo y quién Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Número 5, el carnal, escucha esto, el carnal es sectarista. El carnal asume que Dios habla únicamente por los predicadores o por los pastores que únicamente les agrada a ellos. Pero que no vayan a poner a un hermanito que acaba de aceptar hace 3 meses, a ese hermano pelagatos, que suba a querer compartir un mensaje porque no merece mi atención, no es digno de mí, de ser público yo y escucharle. Perdón. Pero no podemos ser sectaristas. El Señor usa a quien Él quiere, como Él quiere. Y si usó animales, hermanos amados, si usó animales, ¿cuánto más no puede usar a un ser humano dispuesto en las manos de Dios? Todos somos capaces. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Pablo no menciona en Cristo, sería el versículo más egoísta hablado y escrito alguna vez por el apóstol Pablo. Pero él reconoce que todo es posible y todo lo podemos a través de la vida de Cristo Jesús. 5 manifestaciones que muestra una persona carnal. Número 1, se comporta como niño, es inmaduro, egoísta y muchas veces caprichoso. Aparte de eso es celoso, aparte de eso es peleonero, aparte de eso, escúchalo bien, le gustan las confrontaciones.
le gusta demostrar que a él nadie lo pisotea o a ella. Y número 5, es sectarista. Oh, yo he escuchado una palabra, hermano, de un siervo terrible. Mire, yo lo he visto por internet. Una palabra revelada, una palabra ungida. Ese sí sabe palabra. No, como mi pastor en la iglesia, que predica tan sencillo. Entonces nos volvemos sectaristas porque creemos que Dios habla solo a través de cierta persona. Y el apóstol Pablo reconoce que este es un problema en la iglesia de Corinto. Y les dice, no se confundan, no se equivoquen. Pablo y Apolos únicamente fuimos los instrumentos que Dios usó para que ustedes lo conocieran. ¿Eso qué quiere decir? Démosle honra al que merece honra y dejemos que Dios hable a nuestra vida a través de quien Él quiera, siempre y cuando nos predique la palabra de verdad. Y número 3, que es en la que yo espero que todos estemos siendo gobernados, que es la naturaleza espiritual. Dijimos que la naturaleza natural no percibe las cosas del espíritu. Número 2, dijimos que le son locura. Y número 3, no las puede entender. Luego dice esta escritura, capítulo 3, 1 Corintios, que el carnal, escuche, se comporta como niño. El carnal, aparte de eso, es celoso, es peleonero, disencioso y sectarista. Ahora yo quiero que por favor nos detengamos en estos últimos minutos que me quedan en la naturaleza espiritual, porque me temo en mi corazón que muchos tenemos una percepción o una información o una enseñanza equivocada de lo que significa ser espiritual. Durante muchos años de mi vida cristiana siempre sellé, siempre titulé, siempre le di el sello de espiritual al hermano que entraba al culto, y desde que entraba al culto levantaba las manos y empezaba a hablar en lenguas, y allá por medio culto se caía al suelo y seguía hablando en lenguas, y terminaban de predicar y el hermano seguía hablando en lenguas. Siempre pensé que el hermano más espiritual y la hermana más espiritual de la iglesia eran las hermanas que levantaban profecía, o los hermanos que hablaban en lenguas, o las hermanas que se vestían largo, o los hermanos que podían profetizar. Siempre pensé, escuche esto, que los más espirituales son los que saben más la Biblia, que los que conocen más del Espíritu Santo. Pero el apóstol Pablo me da una enseñanza que me deja con la boca abierta y me muestra y me derrumba todos mis conceptos que yo tenía. Era una confusión entre espiritualidad y religiosidad. Que no se le olvide que los grandes religiosos de la Escritura en los tiempos de Jesús asumían y asociaban que eran espirituales porque oraban mucho, que eran espirituales porque sabían la Torá, que eran espirituales porque ayunaban 3 veces a la semana y diezmaban. Y Jesucristo mismo nos da una lección cuando nos habla cuál es el meollo y el sello de un espiritual. Un espiritual no dice la Biblia, espiritual es aquel que sabe mucha Biblia, espiritual es el que ora mucho, espiritual el que habla misterio. No, hermanos amados, la Biblia no dice eso. Veamos qué dice la Biblia. Gálatas capítulo 6, versículo 1. En un versículo Pablo nos enseña cómo identificamos a un espiritual. A un espiritual no se le identifica ni por la corbata, no se le identifica ni porque pasa todos los días en la iglesia. A un espiritual, según Pablo y Jesús, no se le identifica porque profetice, porque hable misterio, porque conoce Biblia. No, escuche lo que dice. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, recuerdo, le aclaro que Pablo no está hablando de pecado, está hablando de falta. Falta y pecado es una distancia completamente larga. Y pone Pablo un parámetro, un margen pequeño de falta. Y dice, si alguno de vosotros, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, aquí viene, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermanos amados, amigos que me están viendo en esta transmisión, un espiritual no es el que tiene la Biblia más grande, ni el que lleva 60 años en la iglesia, que se cree el más viejo de estar en los caminos de Dios. Es tan viejo que en los tiempos de Noé, él le pasaba los clavos mientras hacía el arca. No se trata de tiempo, no se trata de años, no se trata tampoco, discúlpeme, de conocimientos. Al espiritual se le identifica por el amor, repito,
amor. Amor, repito esa palabra, me fascina, amor. Hermanos amados, el ministerio de Cristo fue atacado. Los saduceos, los fariseos y los escribas no soportaban a Jesús. Y no era por sus milagros, y no era por sus proezas. Era porque Jesús tenía la capacidad de amar al que nadie quería amar, de dedicarle tiempo de restauración al que todos querían matar. Se recuerda de la mujer adúltera, le llevaron únicamente a la mujer cuando ambos adulteraron. El hombre quedó, hermano, quitado de ahí. Él no importaba. Pero la mujer sí. Y Jesús, imagínese usted. Cuando todos querían matarla, le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús era el único en sus tiempos que era capaz de amar a un ladrón. Era capaz de ir a cenar a la casa de un cobrador de impuestos. Jesús se sentaba a comer con prostitutas, con ladrones, pero jamás se acostó con una prostituta y jamás recibió plata debajo de la mesa de un cobrador de impuestos. Jesús, con su santidad, podía impactar vidas y sabía cuál era su objetivo. Su objetivo no era convencer a los religiosos que creían que por los conocimientos y porque pasaban todo el día en el tabernáculo eran los que estaban sentados al lado de Dios en el trono. Jesucristo vino a demostrar con evidencia, con vida, vino a demostrar que el espiritual no es el que habla en lenguas. Espiritual no es el que conoce misterios. Espiritual es el que ama. Hermano, te lo demuestro con la Biblia. Regálame 5 minutos más. 1 Corintios capítulo 13. Este versículo me encanta, me fascina y me pegó en mi corazón fuerte cuando lo leí, porque lo he leído por muchas veces. Pero oye lo que dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas, esas son las humanas, y angelicales, y no tengo amor, vengo a ser como metal que retiñe y címbalo como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si, aquí viene lo más importante, escuche por favor. Dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese la fe, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, escuche por favor la última frase, la última palabra: nada soy. Hermanos amados, concluyo con esto. Esta pandemia ha venido a probar 3 cosas en la vida de los cristianos. Número 1, esta pandemia vino a probar nuestro valor. Presumíamos de valor, presumíamos que no le tenemos miedo a nada y hasta usamos cantos para retar al diablo. Y una pandemia nos ahorilló y nos escondió. Número 2, esta pandemia vino a probar nuestra fe. Presumíamos de fe. Oh, yo oré al Señor y porque yo oré hubo milagros. Pero hoy, en este tiempo, la fe de los cristianos es la que más golpeada ha sido, porque nuestra fe estaba puesta en lo que poseíamos, en nuestro puesto, en nuestro sueldo. Y descubrimos que vivir por fe no es lo mismo que tener opciones a nuestro lado. Cuando Dios nos llama a vivir por fe, nos va a quitar cualquier gancho del que nos podamos agarrar para que solo podamos agarrarnos de Él y entonces poder decir: vivo por fe. Esta pandemia, número 3, vino a comprobar nuestra calidad de amor. Mis amados hermanos, si algo me duele, si algo me golpea el corazón, es darme cuenta que esta pandemia no solo separó a la iglesia, separó a la familia. Esta pandemia es capaz que si tu madre sale infectada, eres capaz de dejarla morir porque está infectada. Hace unos días una hermana me llama y me dice: hermano, se infectó mi hijo, salió positivo, mi hijo de 5 años, pero ya lo encerré en el cuarto y le eché llave. ¡Wow, hermanos! Somos capaces de encerrar a un hijo en un cuarto, somos capaces de vivir en la misma casa y tirarle la comida debajo de una puerta, pero nuestro amor tiene pocas raíces.
En esta pandemia nadie se quiere arriesgar a ir al entierro y al velorio porque nos podemos contagiar. Hablamos de amor, pero desconocemos su verdadero nombre. Desconocemos su mayor expresión. La mayor expresión del amor es el perdón. Pero también la mayor expresión del amor es el darse. Así lo habla Pablo. Que cuando uno ama, se da, se entrega. Me ha tocado, hermanos amados, en este tiempo, tener que llorar, abrazar personas que han perdido una madre, un padre, un hijo. Y yo estoy consciente que estaban contagiados. ¿Sabes por qué? Porque este es el tiempo donde el amor se tiene que ver. Y es que Jesús no se equivocó cuando dijo que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriaría. Termino con esto. Tengo el testimonio de una persona muy cercana a mí que perdió a su padre. Y cuando pasa todo esto, me dice: Pedrito, no me duele que mi padre haya muerto porque yo sé dónde está mi papá. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Que han pasado ya muchos meses y mucha gente decidió bloquearnos de su vida. Y muchos ni nos escribían por WhatsApp porque se podían contagiar por WhatsApp. Al principio de esta pandemia hubo gente que al enterarse que su vecino estaba contagiado eran capaces hasta de quemarlos. Desconocemos el amor. El amor es llegar y decirle a los hermanos, o aún a tu propia familia. Hay personas que ni a su propia familia pueden amar en tiempo de pandemia porque se sienten amenazados por una enfermedad. Y te voy a decir algo, hermano, y con esto termino. Te tengo una buena noticia. Pronto esta pandemia pasará. Pero te tengo una mala noticia detrás de ella. Vienen peores enfermedades. Enfermedades que nunca antes se habían visto en el mundo. Peores enfermedades sobre el mundo. Pero te tengo otra buena noticia. Ese mismo Dios que te ha guardado, te ha librado, te ha protegido en esta pandemia, también te guardará en las enfermedades que vienen por delante. El amor es darse. Y si algo yo admiro de Cristo Jesús, era su amor. No admiro sus milagros, perdón. En orden de prioridades, me impacta su amor, no sus milagros. No me impacta sus resurrecciones, me impacta su amor. Él era capaz de amar a una mugrosa prostituta y darle otra vida. Él era capaz de amar a un hombre que había robado mucho y le ofrecía una nueva vida. Hermanos, necesitamos amar de verdad. Porque la Escritura dice: la fe, la esperanza y el amor, de todas ellas, el amor es el mayor. Y finalizo con este verso. Con amor se corrige el pecado. Con amor se corrige el pecado. Las tres naturalezas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Yo quiero ser gobernado por la espiritualidad, no por la religiosidad. Que al final de esta carrera yo no me equivoque confundiendo espiritualidad con religiosidad. Y que cuando me pare frente a Él, Dios me diga: simplemente fuiste un religioso. Yo quiero que el amor de Dios que está en mí pueda impactar a todos aquellos que se crucen en mi vida en algún momento. Pasen una buena noche, un buen día, en cualquier momento que usted está viendo este mensaje. Bendiciones. Hasta la próxima, si Dios así lo quiere.